Hola. Buenos días, les damos la bienvenida al encuentro magistral número 13 de este año con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Ernesto Gulnanetti, quien nos hablará sobre agua y territorio, el caso de la región del río Bogotá. Pero antes, el ingeniero Diego Gutiérrez, nuestro director de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Andrea, por la introducción. Muchas gracias al ingeniero Ernesto por aceptar esta invitación por parte de la empresa de Acueducto para que nos acompañe en este ciclo de conferencias magistrales que estamos desarrollando acá desde la Gerencia de Tecnología. La conferencia de hoy es un tema muy interesante, ya que nos van a hablar sobre la posibilidad que tiene de conformar la región como eje en el río Bogotá. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al ingeniero Ernesto y, por favor, Andrea, continúa con la presentación de nuestro invitado. Gracias. Pues muchísimas gracias al ingeniero Diego y recuerden agendarse para la conferencia del próximo viernes 16 de julio, en la que nos va a acompañar el doctor Lucio Chiquito, quien tiene 105 años y acaba de terminar su tesis doctoral. Antes de comenzar con nuestra conferencia hoy, conozcamos un poco más acerca del ingeniero Ernesto Gull. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, becario del Consejo Británico en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad en las universidades de Oxford y Bradford. Ha sido profesor, decano de la Facultad de Ingeniería y vicerrector de la Universidad de los Andes. También cofundador, asesor y conferencista del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia y viceministro del Medio Ambiente. Se ha desempeñado como asesor de diversas entidades y empresas de servicios públicos en el campo de la planificación ambiental y el manejo sostenible del territorio y del Ministerio de Ambiente en políticas para la investigación ambiental. También ha asesorado entidades internacionales como el PNUD, el BID, el Banco Mundial y la Comunidad Andina de Naciones en varios temas ambientales. Se desempeñó durante 18 años como director del Instituto para el Desarrollo Sostenible, KINAXI, es autor de varios libros relativos al medio ambiente, articulista y conferencista en temas ambientales, viajero y caminante. Ha recibido la Orden al Mérito, Gravito y otras y académica. Ahora sí le damos la bienvenida al ingeniero Ernesto Gulnanetti y porque somos agua que cultiva el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral sobre agua y territorio, el caso de la región del río Bogotá. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la invitación a participar en esta
en esta serie de conferencias tan interesantes. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando y bienvenidos. Y yo quiero iniciar mi presentación por contar que lo que vamos a ver hoy es el resultado de un trabajo, de un proceso investigativo que se inició hace... Está viendo aquí. ¿Aló? ¿Aló? Eso sigue igual, le siguen llegando. ¿Aló? Por favor, interrumpir los micrófonos todos. Decía que un proceso de investigación que se inició en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hace ya varios años, ¿no es cierto? Ese proceso arrancó con lo que fue una investigación sobre el tema de sostenibilidad, territorio y gestión. Y a partir de allí se hicieron una serie de desarrollos teóricos, conceptuales y prácticos y operativos que concluyeron en una serie de recomendaciones muy importantes alrededor de la consideración del agua como el eje para el ordenamiento del territorio con el fin de generar territorios sostenibles. Ahí ven ustedes la primera lámina, por favor ponerla, Laura, en fase de presentación. Exacto, sí. Entonces, ustedes ven ahí una cosa muy interesante. Miren un momentico el mapa. Yo quiero llamarles la atención sobre algunos puntos. Ese mapa es un mapa que no es de Bogotá, que no es de Cundinamarca, que tampoco se refiere a la cuenca del río Bogotá específicamente, ¿cierto? Es más grande que la cuenca del río Bogotá. Y eso lo que nos muestra es la necesidad de que la zonificación del territorio y el ordenamiento y los usos del suelo se generen sobre una zona y que tiene unas características de delimitación muy particulares. No son, mejor dicho, los límites político-administrativos que tienen muy poco que ver con los límites ecológicos y funcionales e hidrológicos de una región. Tampoco es una definición sobre la base de criterios ecosistémicos exclusivamente, y tampoco es una definición que abarque exclusivamente la cuenca, comunidad de planeación, es más que la cuenca. Entonces, dichas estas palabras, miren, ahorita más adelante vamos a ver cómo se llegó a esa delimitación, que es lo que yo denomino la región hídrica de Bogotá, que es uno de los resultados de la publicación que hizo el acueducto de estas investigaciones en el año 2015, que es un libro que, según me informan, ya se agotó completamente, ¿no es cierto? O sea que asumo que fue muy exitoso, ¿no es cierto? Y ese libro se llama Nuestra agua, de dónde viene y para dónde va. Creo que está disponible en el centro de documentación de la empresa. Muy bien, próxima, por favor. Laura. Laura. Por favor, sí. Bueno, entonces vamos a empezar esta presentación por mostrar cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo la gestión del agua. Y podemos decir que a lo largo de ese proceso se ha complejizado y se ha vuelto cada vez más integral. Entonces, iniciemos pues, con la historia, ¿no es cierto?, sobre una gestión con base en la oferta disponible de agua, ¿no es cierto? Esa gestión pues, fue la que se hizo durante una gran parte de la historia humana, ¿no es cierto?, hasta llegar a nuestros días, ¿no es cierto?, donde todavía se sigue utilizando equivocadamente, diría yo, en muchas partes. En primer lugar, su aproximación es lineal, es solamente ver
la relación entre la disponibilidad natural de agua y las necesidades y ver cómo esa oferta de agua se puede aprovechar para satisfacerlas desde un énfasis, como dice en el cuadro, y desde una perspectiva fundamentalmente técnica. Es decir, de construir embalses, acueductos, canales, túneles, líneas de distribución, etcétera, etcétera. Esa es la parte inicial. Pero viendo cómo, y más adelante lo veremos, cómo la oferta de agua implica, el crecimiento de la oferta de agua implica una cantidad creciente de recursos cada vez mayor. Fue necesario incorporar en la gestión del agua la demanda, es decir, las necesidades, ¿no es cierto? Y ahí entonces la aproximación sigue siendo lineal, pero ya dejó de ser reactiva y se convierte en una demanda proactiva, en una visión proactiva. ¿Qué es lo que hace? Es tratar de manejar la demanda por el agua a través de mecanismos tarifarios y a través de mecanismos de control de la demanda. Y allí el énfasis, fíjense que es interesante, ya no es solamente técnico, es técnico y económico. Está involucrándose la variable económica en el proceso de gestión. Y luego, cuando ya se ve a lo largo de la evolución de la demanda por el agua, se ve que hay una gran cantidad de actores que tienen usos compartidos o usos que implican conflictos entre los distintos usuarios. Se ve que la aproximación tiene que ser una aproximación integral, sistémica y proactiva. Y su énfasis entonces está en la participación, en llegar a acuerdos entre los actores del agua para distribuir la oferta disponible, y es por lo tanto un problema político y sigue siendo naturalmente un problema con unas componentes técnicas y económicas muy claras. Y por último, ¿no es cierto? Y como una consecuencia de esta investigación que se hizo allá en la empresa que yo dirigí, sale un concepto nuevo, emerge un concepto nuevo, que es el de la gestión del agua para la sostenibilidad territorial. Hablaremos de eso más adelante, qué es lo que significa. Y eso es lo que yo denominé la GIAT, es decir, la gestión integrada del agua y el territorio. Y ahí lo que vemos entonces es cómo esto ya tiene una aproximación mucho más compleja, mucho más integral y mucho más proactiva. Y entonces implica en sus énfasis la articulación, la participación de los usuarios y tiene un carácter político, tiene un carácter técnico y un carácter económico. Resumiendo, lo que quiero decir con esta tabla que nos muestra la evolución de la gestión del agua es que el manejo del agua se ha convertido cada vez más en un asunto muy complejo que tiene que ver con unas dimensiones de tipo social, de tipo ecológico, que van mucho más allá de las consideraciones estrictamente técnicas, que repito, son importantes, pero no son las únicas. Sigamos, Laura, a la siguiente. Laura, eso. Bueno, aquí vamos a ver un poco cómo ha sido la evolución de la disponibilidad de agua en Colombia. Y tenemos que decir que debido a su posición en la zona ecuatorial, a la vecindad que tiene con los dos grandes océanos y con la gran cuenca amazónica y a la presencia de la cordillera de los Andes, Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene una riqueza de agua excepcional. Sin embargo, nosotros aquí no hemos comprendido ni aprovechado esta gran riqueza, ¿no es cierto? Y lo que la hemos convertido más que en un factor de desarrollo y de bienestar, en un elemento de control y de causa de problemas, de inundaciones, de deslaves, de derrumbes,
de pérdida de cosechas, de afectación de la infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, que no hemos vivido, y fíjense ustedes, por favor, tengan en cuenta esta frase que voy a decir, no hemos vivido con el agua, sino hemos vivido en contra del agua. Y para ello es que para llegar a vivir con el agua es indispensable cambiar la visión tradicional que tenemos del agua, que la considera como si fuera ilimitada y, como ya lo dije, como una fuente de desastres y pérdidas, por una mucho más proactiva y más positiva, en la que tenemos que entender que es limitada, es una disponibilidad limitada y es un recurso que tenemos que aprovechar y utilizar para hacer uso de esa riqueza excepcional a nivel global. Siguiente, Laura. Este gráfico nos muestra la disponibilidad de agua per cápita en el mundo a nivel global, en metros cúbicos al año. Y miren ustedes la tendencia tan preocupante que se ve en el planeta. Es decir, desde 1970, que teníamos algo así como 13.000 metros cúbicos al año en promedio para el mundo, y en el año 25 estaríamos llegando a un nivel inferior a los 6.000. Y ya se ven, nos estamos acercando a las líneas amarilla y roja que se ven en la parte inferior, que son el límite de insuficiencia, que de acuerdo con las Naciones Unidas es de 1.700 metros cúbicos por persona al año, y del índice de escasez, en el cual ya prácticamente no hay agua suficiente para vivir con una calidad aceptable, de menos de 1.000 metros cúbicos por persona al año. Entonces vamos claramente en esa dirección, y también se estima que en el año 25, que además pues ya está aquí a la vuelta de la esquina, seguirá habiendo 3 billones, es decir, prácticamente entre el 40 y el 50% de la población del mundo, 40%, de personas que sufrirán por insuficiencia de agua. Próxima la. Aquí tienen la imagen de Colombia desde el espacio. Miren la cantidad de agua que nos rodea, como lo mencioné, en los dos grandes océanos. Tenemos también la vecindad de la selva amazónica al otro lado y la cordillera de los Andes, que viene desde el sur, que es el eje de nuestro flujo, de nuestro sistema hidrológico. Sigamos a la próxima. Laura. Aquí ven ustedes lo que ya expliqué, ¿no es cierto? Lo que ya mencioné, los factores de la riqueza hídrica que disfrutamos en Colombia, ¿no es cierto? En el gráfico del lado izquierdo se ve, por ejemplo, sobre la costa del Pacífico, cómo vienen esos vientos cargados de humedad, ¿no es cierto?, que se estrellan contra la cordillera de los Andes y se convierten en precipitación. Se ve eso también en el gráfico de la derecha, y cómo de la selva amazónica la evapotranspiración de los árboles de la selva nos genera, digamos, una cantidad de humedad atmosférica que, impulsada por los vientos que vienen desde el este, se estrellan contra la cordillera de los Andes, se vuelven vientos ascendentes. Esos vientos ascendentes pierden su capacidad de contener agua en la medida en que se enfrían, y se logra la precipitación excepcional de la que disfruta el país. Como lo dije hace un momento, la cordillera de los Andes es el eje del ciclo hídrico nacional, que es enormemente activo. Sigamos, por favor. Laura. Aquí tienen ustedes un cartograma muy interesante que nos muestra, con base en el porcentaje del total de los recursos hídricos globales, qué es lo que le corresponde a cada país y a cada continente. Entonces miren ustedes, por ejemplo, aquí pues el caso de Sudamérica, que tiene más o menos el 30% de los recursos hídricos globales. Miren el tamaño de Colombia comparado
con el tamaño de Europa o con el tamaño del Canadá o de los Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de los recursos hídricos globales que igual se puede ver en general en la América Latina, sobre todo en la zona de los países andinos y del Brasil, ¿cierto? Entonces, tenemos una riqueza hídrica muy importante que, repito, no hemos sabido aprovechar plenamente. Sigamos, por favor, al próximo, Laura. Que nos muestra lo mismo, pero no ya para los recursos hídricos totales, sino con respecto a la precipitación a nivel global. Y se repite el panorama. Miren el tamaño de la América Latina, de la parte norte y de la América Latina, y miren también el caso de Colombia con la riqueza hídrica que tiene. Y el próximo, Laura, por favor. El agua está amenazada. Esa riqueza hídrica del país, como ya lo he mencionado, está amenazada por diversos factores, tanto en su cantidad como en su calidad, ¿no es cierto? Y aquí está el tema del cambio climático como un tema muy importante, que tiene unas implicaciones fuertes sobre la oferta hídrica, el fenómeno, y que debo decir además, es muy poco ignorado, nadie está pensando seriamente, ¿no es cierto?, cómo va a ser el efecto del cambio climático, por ejemplo, sobre los páramos, que son los que surten de agua a la ciudad de Bogotá, ¿cierto? El Chingaza, Sumapaz, Guerrero, ¿no es cierto? Nadie está trabajando sobre eso en una forma pues muy concreta que permita prever los riesgos que se pueden generar por ese cambio climático. El fenómeno del Niño y la Niña, que pues ya sabemos muy bien cómo puede irse para un lado, para el exceso, o para el otro lado, para el defecto, la deficiencia en las precipitaciones. Y naturalmente el problema gravísimo de la contaminación del agua por las actividades socioeconómicas insostenibles y por las plantas de tratamiento que no cumplen con su tarea plenamente, ¿no es cierto? Bien sea porque son insuficientes para hacerlo, porque están mal operadas o porque solamente actúan sobre una parte de los contaminantes, pero no sobre la totalidad de ellos. Eso naturalmente es un problema económico complejo que pues debería abordar. La frecuencia de las lluvias y las sequías extremas aumentará. Eso es lo que nos dicen los escenarios de cambio climático hechos para la región. Y sobre todo es interesante ver que se plantea en el PRIC, que es el programa de investigación del cambio climático, se plantea en el PRIC que precisamente donde hay mucha posibilidad de que haya unas sequías más extremas es en las regiones de los páramos del oriente y del sur, es decir, precisamente en Chingaza y en Sumapaz. Y aquí en rojo puse una nota que me parece muy importante, que es que esto hay que incluirlo en el POTS de Bogotá. No podemos tener un POTS y no podemos tener un plan de desarrollo de la ciudad, del distrito, que no incluya con claridad y específicamente el tema de la afectación de la oferta de agua por estos factores de cambio climático, fenómeno niña-niña y por el tema de contaminación. Esto también naturalmente tiene que incluirse en los planes de la empresa. La empresa pues tiene la responsabilidad fundamental de darle agua potable a una población creciente y que ya no solamente es una población concentrada en Bogotá, sino que como todos ustedes lo saben, pues la empresa le suministra agua en bloque a una cantidad creciente de municipios que están a su alrededor
tanto en la cuenca alta y como ahora empieza a hacerlo en la cuenca baja con la Mesa y Anapoy. Es decir, y tengan esto en su mente, yo pienso que la empresa de Acueducto de Bogotá ya se ha convertido en una empresa regional. Digamos. Próximo. Aquí hay unas cifras que son muy preocupantes y que apoyan pues, la necesidad de tener muy en cuenta estos riesgos que he mencionado. Entonces, para Colombia, de acuerdo con la WWF, en un trabajo que hizo en el año 2017, se veía que en el año 85 teníamos una disponibilidad de 60.000 metros cúbicos por habitante año. En el 2014 bajó a 45.000 y hacia el año 2050 se prevé que vamos a llegar a 1.000, es decir, al índice de escasez. Entonces, estamos frente a un problema nacional de una enorme relevancia, ¿no es cierto? Imagínense un país con una limitación de agua tan grande después de tener una riqueza hídrica tan notable. Es decir, estamos haciendo una gestión muy equivocada del recurso hídrico. Sigamos con la próxima, por favor. Y aquí está el dilema que se nos plantea. Tenemos el agua y tenemos una serie de amenazas y riesgos que presionan su disponibilidad. Ya los mencioné, el cambio climático, el fenómeno del niño y de la niña, las actividades económicas y sociales insostenibles. Y ese panorama es necesario tener un sistema de gobernanza que nos permita hacer un cambio o mantener la continuidad. La continuidad nos lleva hacia el cuadro rojo, hacia el deterioro y la insostenibilidad del territorio, o el cambio que nos puede llevar al aprovechamiento sostenible del agua y a la construcción, a la generación de territorios sostenibles. Hablaremos en un momento qué es eso de los territorios sostenibles. Próximo, por favor. Es decir, el dilema del agua, digamos. Ahora bien, miremos cuáles son las características y potencialidades del agua para la construcción del territorio. Simplemente las voy a enunciar, yo creo que son obvias para todos ustedes. Es esencial para la vida, es el eje del funcionamiento de los ecosistemas y del desarrollo, apoya la equidad y la calidad de vida, transforma la geografía y el paisaje, genera poder económico y genera poder político, y es desde luego una fuente de riesgo. La conclusión obvia de esto es que es un eje fundamental para definir los usos del suelo, el ordenamiento del territorio y buscar la sostenibilidad territorial. Siguiente. Ahora bien, miremos qué es lo que sucede en el Río Bogotá, mirando desde la perspectiva que he señalado este programa y este problema, y inicio por decir que cuidar el río y mejorar el río es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad colectiva que implica unos acuerdos y una concientización social de muy alto nivel. Sigamos. Aquí tienen ustedes unas mapitas que desarrollamos con ESRI. ESRI es una empresa que se dedica al tema de los sistemas de información geográfica aplicados que ustedes seguramente conocen muy bien, con sus programas y sus bases de ArcInfo y estas otras muy interesantes posibilidades que ofrece para el manejo de la información geográfica. Y vemos cómo en 1560, el gráfico pequeñito exacto, ahí está, gracias Laura, la ciudad prácticamente no se veía, era muy pequeñita, ¿no es cierto? Y están los pequeños ríos que vienen de los cerros orientales
¿no es cierto? Y de eso vivía la ciudad, ¿no es cierto? Con sus acequias y sus pozos y sus fuentes de abastecimiento. Luego está en 1790, ya se ve un poco más grande el tamaño de la ciudad, ¿no es cierto?, que es la zona amarilla. También centrada, miren, el abastecimiento en los ríos, en los pequeños ríos de los cerros orientales. Y la siguiente hacia abajo, que nos muestra ya en 1930. Estoy pasando muy rápido. Les quiero comentar, entre otras cosas, que a los que les interese este tema, con ESRI desarrollamos una aplicación informática que es una línea de tiempo del agua en Bogotá, que está disponible en la web, ¿no es cierto? Y que muestra cómo ha sido todo este proceso en una forma mucho más detallada que lo que yo estoy haciendo hasta aquí. De pronto, si tenemos aquí personas de ESRI que estén asistiendo a la conferencia, les podemos pedir que les manden el link a la empresa para que los interesados puedan seguir. Vamos a la parte alta, Laura, por favor. Entonces, miren lo que pasa en el 53. Ya aparece el Silga, aparece el Neusa, aparece el Muña, aparece el embalse de la Regadera y el embalse de Chisacá. Es decir, que la huella del agua de Bogotá ha crecido en una forma impresionante. Miren el gráfico de la izquierda, si lo puedes mover un poquitico. Ahí, miren y comparen esos dos. Cómo ha sido el crecimiento de la huella del agua en Bogotá. Luego tenemos el año de 1973, donde ya empiezan a aparecer el Chingaza, ¿no es cierto? También está Tibito aquí, estaba desde antes. Y miren en el 2007, donde está el embalse de Chuza, la laguna de Chingaza, el Cisga, está Tominé, bueno, súbela por favor un poquito, Laura, ¿no es cierto? Y miren ustedes entonces el crecimiento de la huella hídrica de Bogotá sobre la región. Y aquí entonces quiero hacer un punto muy importante. El problema del abastecimiento de agua es un problema regional. Es un problema que trasciende los límites municipales y que adquiere unas dimensiones regionales que es necesario tener en cuenta si queremos evitar el escenario del deterioro territorial y de la escasez de agua que se planteó hace un momento. Sigamos. Bueno, esto es una cosa que lamentablemente no podemos ver muy en detalle, pero sí quiero señalar algunos puntos importantes. Yo hice este dibujo, lo llamé un fluviograma que nos muestra en la primera parte, en la parte superior, el río Bogotá como una línea recta, si lo puedes señalar, Laura, por favor, ¿no es cierto? Que es la línea recta que está exactamente, ¿no es cierto?, de un lado al otro, y ahí están los diferentes municipios y los diferentes embalses y los diferentes ríos, y el sistema de Chingaza, y la línea esa como quebrada, es lo que llamamos la cuenca alta, ¿no es cierto? Luego sigue hacia la izquierda, está la ciudad, ahí, la ciudad de Bogotá, ¿no es cierto? Y luego está la cuenca baja a partir de la línea quebrada hacia la derecha, con sus municipios y sus ríos. Y con las gráficas lo que yo quise hacer fue buscar ver cómo evolucionaba la calidad y la cantidad del agua a lo largo del curso del río, y esto lo hicimos en la investigación esa con la empresa y con la Universidad de los Andes. Y entonces, por ejemplo, no vamos a entrar muy en detalle en esto, porque es un tema muy largo y muy complejo que daría para muchas charlas, pero en la primera línea es el caudal, y luego está el oxígeno disuelto, ¿no es cierto? Y ahí se ve, la línea roja es la norma CAR, es la norma de la CAR de calidad, de cantidad de
oxígeno disuelto. Y ven ustedes que por ahí a partir del kilómetro 80 o 90 hacia la derecha, todo el tiempo estamos por debajo de la norma. Es decir, prácticamente el río es anóxico, ¿no es cierto? Ahí las 3 líneas corresponden a 3 campañas que hicimos en diferentes momentos. Y en lluvia, en periodo de lluvia, en periodo seco y en periodo normal, digamos, y solamente se recupera la cantidad de oxígeno disuelto en el agua en la cuenca baja a partir de las plantas generadoras de energía, donde la turbinación del agua la expone, la pone en contacto con la atmósfera pulverizada y se carga de oxígeno y de allí vuelve a disminuir. Y luego, pues aquí tienen otras 2 indicadores, que son el de sólidos suspendidos totales, el de nitrógeno total y el de fósforo total y el de coliformes totales. Y entonces aquí quiero mostrarles, por favor, si puedes moverte un poco hacia la izquierda. Aquí, estos picos que se ven, ¿no es cierto?, en los contaminantes, en todos ellos, son Bogotá, son el efecto de la ciudad sobre la calidad de agua del río, ¿no es cierto? Esos picos corresponden a las desembocaduras de los ríos, ¿no es cierto?, del Salitre y del Tunjuelo, básicamente, ¿no es cierto? Y luego, la última es la que nos muestra, esa es simplemente ilustrativa, nos muestra los coliformes totales, es decir, la contaminación de origen biológico, ¿no es cierto? Que miren las líneas, ¿no es cierto? El estándar de calidad para recreación sin contacto es la amarilla, y la roja es para el uso de riego agrícola y recreación de una norma de los Estados Unidos. Miren que prácticamente todo el tiempo el río es inutilizable, la calidad del agua es inutilizable, obviamente para contacto directo y obviamente también para el riego agrícola. Es decir, estamos desperdiciando una cantidad importante de agua porque el tratamiento que se ha hecho del agua históricamente es un tratamiento de las aguas vertidas, me refiero a eso, insuficiente, totalmente insuficiente. Miren, por ejemplo, lo que pasa con la parte biológica. Sigamos, Laura, por favor. Ahora bien, hablemos un poco de la gestión integrada del agua y el territorio como herramienta para la sostenibilidad territorial. Ya vimos cómo pues estas presiones que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, sobre el uso del agua, nos están llevando a una situación de escasez, ¿no es cierto?, y nos están llevando a una situación de riesgo, ¿no es cierto?, con el problema tanto de contaminación como el de disponibilidad, ¿no es cierto? Y esto naturalmente tiene que ver con un modelo económico y de aprovechamiento del territorio y sus recursos que está basado en ahí dice consumo, yo diría hiperconsumo, y centrado en la producción de riqueza económica a cualquier costo. Es decir, ya en el mundo se está hablando hoy en día de la necesidad de replantear el modelo económico y desvincular, fíjense ustedes, esto es muy importante, desvincular la medida del éxito, del crecimiento del PIB, del crecimiento económico. Es decir, no podemos seguir creciendo. No podemos seguir creciendo a cualquier costa y con actividades insostenibles. Y claro, esto no se refiere únicamente a la demanda de agua para consumo, sino también para la calidad del agua, ¿no es cierto?, que cada día está más contaminada. Y esto es un fenómeno mundial, no solamente con las aguas dulces, sino con las aguas marinas. Lo que estamos haciendo con el océano es algo tremendo. Y como lo dice allí,
la práctica de actividades socioeconómicas insostenibles y del uso inadecuado del suelo son las que nos están llevando a esto. Entonces, esos usos del suelo inadecuados, como por ejemplo muchos que tienen que ver en el caso de la región de la Sabana de Bogotá, ¿no es cierto?, con urbanizaciones, la proliferación de urbanizaciones por todas partes, en las cuales muchas veces no hay tratamientos adecuados de las aguas residuales, nos está conduciendo a que el río Bogotá y las fuentes de agua que dispone la ciudad sean cada vez más difíciles y más escasas, digamos. ¿Qué hacemos? La propuesta es aplicar la gestión integrada del agua y el territorio como una solución a esta situación. Sigamos, por favor. Entonces, se trata de generar territorios sostenibles, como lo he dicho, ¿no es cierto? Y es muy importante entender que esta gestión integrada del agua y el territorio se basa en el hecho de que el agua y el territorio son interdependientes. Y hay muchísimos actores con intereses y funciones potencialmente conflictivos que deben armonizarse para lograr la sostenibilidad territorial. Y la incertidumbre y el riesgo a los que ya he hecho mención suficientemente, tanto naturales como antrópicos, implican que hay que tener unos sistemas de conocimiento y sistemas de información y de seguimiento y monitoreo del estado del territorio, que es fundamental para facilitar la toma de decisiones. Aquí hay un punto muy interesante, es que en este momento que estamos viviendo, y de aquí para adelante va a ser así cada vez, hay un factor de incertidumbre enorme en todo lo que puede suceder. Empezando por el tema de la pandemia, desde luego, ¿cierto? Pero igual el clima, la variación de las lluvias, la variación de temperatura, el efecto sobre la vegetación de los páramos, la cuestión de salubridad con el hecho de que el aumento del cambio climático nos puede llevar a que ese aumento de temperatura también expanda los rangos donde pueden vivir los vectores de enfermedades que antes desconocíamos en esta región, ¿no es cierto? De pronto acabamos aquí teniendo malaria, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo. Entonces, son unos factores de incertidumbre que es necesario tener en cuenta en la planificación. La planificación dejó de ser estática, dejó de ser predecible y ya hay que volverla adaptativa, ya hay que volverla flexible para adaptarse a lo que va pasando en la realidad territorial, digamos. Siguiente, Laura. Y claro, aquí hay dos elementos que son muy importantes, ¿no es cierto? Entonces hemos visto que es necesario utilizar el agua como un determinante para el ordenamiento del territorio y los usos del suelo. Vuelvo a poner el ejemplo de la urbanización. Si en un sitio donde es difícil que haya disponibilidad de agua, no se da licencia de urbanización, no se da licencia, porque pues, no tiene agua. No sería mucho más fácil y más razonable que tener que llevar hasta allá unos acueductos, unas tuberías de acueducto, de alcantarillado, que son enormemente costosas y que obligan a usar el suelo de una manera que es contraria a su vocación. Entonces yo creo que esos usos del suelo racionales, de acuerdo con la vocación del suelo, por ejemplo, la agricultura aquí en la sabana. Nosotros estamos urbanizando una cantidad de suelos de alta calidad agrícola, ¿no es cierto?, que son fundamentales para la producción de alimentos para la ciudad. Y desde luego también esto implica la participación. La participación en objetivos, en metas, en estrategias, en programas, entre los actores públicos, entre sí, con los actores privados, con las comunidades, es una nueva y diferente forma de gobernanza que nos permitirá generar territorios sostenibles. Digamos.
Pero, ¿qué es un territorio sostenible? Y entonces aquí voy a decir una cosa que es interesante y que es fundamental entender. El concepto de desarrollo sostenible fracasó. Si ustedes ven a partir de del establecimiento de este concepto por parte de la Comisión Brundtland, hace ya pues, muchos años, varias décadas, los indicadores de calidad ambiental del planeta y de los diferentes países han ido deteriorándose continuamente. No hay un solo día en que hayan mejorado. Y eso es consecuencia de que no hemos logrado generar desarrollo sostenible. El desarrollo que estamos teniendo es insostenible. Ya ha surgido un nuevo paradigma, que es el de los territorios sostenibles, que se basan en una idea muy sencilla. Esto es, lo repito, lo que dije al principio, una consecuencia de todo el proceso que se inició en la empresa de producto de alcantarillado con estos estudios que he descrito y que ha llevado mis investigaciones hacia plantear este nuevo paradigma de los territorios sostenibles que se basan, repito, en una idea fundamental, que es esta. Atención, por favor. No puede haber desarrollos sostenibles en territorios insostenibles. O sea que para que haya actividades productivas, industriales, comerciales, sociales, sostenibles, que se mantengan en el tiempo, ¿no es cierto? Y que tengan una calidad adecuada y creciente, es necesario que el territorio que aloja esas actividades sea sostenible. Si eso no es así, estamos equivocados. Este nuevo paradigma nos plantea entonces el territorio sostenible como el resultado de una construcción social que identifica, consolida y acuerda visiones y opciones para lograr el bienestar y la seguridad de la población. Y se basa básicamente en 3 criterios: adoptar procesos de desarrollo dentro de los límites y capacidades de la base natural que nos hace posible, aprovechar al máximo los recursos del territorio causando el mínimo daño y reduciendo la vulnerabilidad generada por variables antrópicas y naturales. Digamos, en esto no voy a entrar en detalle, porque sobre esto quiero decir también que la empresa me encargó o nos encargó que hiciéramos el diseño de un sistema de gobernanza para aplicar estos conceptos del desarrollo de los sistemas territoriales sostenibles y de la gestión integrada del agua y el territorio. Y esos están allá en la empresa, ¿no es cierto? Lamentablemente, y con eso al final voy a explicar por qué, eso no se ha utilizado, ¿no es cierto? No se ha utilizado y cómo es lamentable que no hayamos sido capaces de entender el reto que plantea el manejo del agua hacia el futuro, el de la sostenibilidad o la insostenibilidad. Y aquí pues entonces muestra este gráfico la relación entre los objetivos específicos de la gestión integrada del agua, como garantizar la cantidad, la calidad, el desarrollo y el uso sostenible del suelo y del agua y la gestión del riesgo, y una serie de estrategias que corren transversalmente, no son aisladas, forman una especie de tejido, ¿no es cierto?, que inciden todas unas sobre otras, articular la gestión del agua con las estrategias de desarrollo, contribuir a la adopción de formas y procesos sostenibles de desarrollo, conservar la infraestructura verde. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalle en eso, pero el objetivo fundamental es producir sostenibilidad territorial en la línea de abajo verde que ustedes ven. Ese es el objetivo fundamental de este esquema, digamos. Bueno, este es un poco sigamos al siguiente, que este es el modelo operacional para aplicar
la gestión del agua, y es importante que ustedes vean que esto se ha desarrollado en detalle, es decir, que hay un nivel de desarrollo en esto muy alto y que deberíamos aprovechar toda esta información y todo este esfuerzo, que finalmente es un esfuerzo que ha hecho en alguna medida muy importante la empresa. Entonces, hay espacios y mecanismos de participación y articulación interinstitucional para aplicar la gestión integrada del agua y del territorio, donde hay dos niveles. No voy a entrar en detalles, sino a mencionarlo, y ustedes, como digo, pueden buscar estos informes que están allá en la empresa. A nivel político, ¿no es cierto? Y hay otros a nivel técnico y operativo, pero están articulados, ¿no es cierto? Entonces, a través del consejo directivo, de esa organización, de ese sistema de gobernanza, se crea un vínculo entre el nivel político y el nivel técnico y operativo, que muchas veces andan cada cual por su lado, con mucha frecuencia. Y en el nivel técnico y operativo se plantean dos columnas fundamentales, ¿no es cierto?, sobre las que se apoya todo este esquema, que son la planificación participativa y, ojo a este muy importante, y la gestión financiera integral. Y están alimentados, esto es un ciclo, por la generación y difusión del conocimiento y la información, la asistencia técnica, la educación y la capacitación. Y por el otro lado, por el seguimiento, control y evaluación del estado del territorio, del cual ya hablamos, y por el ejercicio de la autoridad ambiental. Sigamos, por favor. Ahora viene una pregunta fundamental. ¿En qué territorio podemos aplicar la GIA? Y aquí entonces está resaltado en rojo el enfoque regional. No podemos seguir haciendo planes de desarrollo y POTS que no estén articulados, que no incorporen a los municipios vecinos y que no tengan una visión regional de largo plazo. Sigamos. Entonces, lo que yo hice fue utilizar tres criterios para la delimitación de la región hídrica de Bogotá. Esa RHB es la región hídrica de Bogotá. Primero, el criterio hidrográfico, que es el criterio dominante, ¿no es cierto? En donde ustedes ven la línea que lo limita, es la cuenca del río Bogotá. Ahí está, desde el nacimiento hasta la desembocadura en el Magdalena, en Ricaurte. Está también, fíjense lo interesante, la cuenca creció. La cuenca creció con el proyecto de Chingaza. Y aguas que estaban naturalmente corriendo hacia el Meta, hacia el oriente, hacia la vertiente oriental de la cordillera, se trasvasaron hacia la cuenca del río Bogotá. Es decir, que esa transformación geográfica que se hizo con el proyecto de Chingaza amplió la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Entonces, ese criterio hidrográfico, repito, es el fundamental. Y si nos movemos hacia la izquierda, por favor. El otro criterio es el criterio ecosistémico, que es el que involucra los ecosistemas que nos ayudan a generar y a regular el agua. Y ahí entonces ustedes ven los distintos colores. Esto naturalmente está explicado en detalle en el libro, ¿no es cierto? Laura nos puede mostrar dónde está el páramo de Chingaza, que es esta como mariposa que se ve aquí, ¿no es cierto? Y ese es el Parque Nacional de Chingaza, de donde sale el 70% del agua para la ciudad y la región. Y aquí abajo está el páramo de Sumapaz, ¿no es cierto? Que es a donde está el futuro de Bogotá. Entonces, les pido que recuerden estas formas. Está el criterio hidrográfico, el criterio ecosistémico, y ahora el tercer criterio que obviamente hay que tener en cuenta, que es el político administrativo. Y entonces miren lo interesante, miren cómo la cola del distrito que va hacia el sur, que va hasta el Huila, no está en la cuenca del río Bogotá, ¿no es cierto? Y es fundamental
para el suministro de agua para, repito, para la ciudad y para la región, ¿no es cierto? Y entonces esto nos da el mismo mapa que les pedí que miraran con algún detalle a la entrada de la lámina inicial. Sigamos, por favor, Laura. Próxima, por favor. Aquí ven ustedes la propuesta de delimitación de la región hídrica de Bogotá sobre la integración de los criterios que expliqué anteriormente, sobre los tres: el hidrográfico, el ecosistémico y el político-administrativo. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en la zona de la derecha, en la zona de Chingaza, por favor, Laura, muestra ahí municipios como el Calvario, como San Juanito, como Choachí, que habitualmente no se tendrían en cuenta para Junín, para tener una estrecha relación con Bogotá. Pues bien, dependemos de ellos. Mire, el municipio de Fomeque, donde está ubicado el embalse de Chuza, pues estamos utilizando el territorio y el agua de Fomeque, y Fomeque no recibe nada por eso. O los municipios que siguen por la cuenca baja, ¿no es cierto?, reciben todo el impacto de aguas contaminadas de la cuenca alta y de la cuenca media, y tampoco reciben nada por eso. Entonces, acuérdense que hablé de la gestión financiera integrada, es decir, si esto no lo miramos regionalmente y no tenemos una planificación regional y unos recursos que se invierten de acuerdo con esa planificación regional de mirada amplia, no vamos a lograr resolver este problema. Las líneas amarillas que ven ustedes ahí corresponden a la cuenca alta, la media y la baja. Y esta es la propuesta que se llevó. Yo tuve la oportunidad de participar con el magistrado Velilla cuando él estaba estableciendo, era el ponente del fallo del Consejo de Estado sobre saneamiento del río. Y ahí discutimos mucho estos temas, y él estuvo muy de acuerdo en incorporar estos criterios. No llegamos a los 53 municipios que en esta propuesta, pero sí quedaron 40 y pico, no me acuerdo, 42, 43, y el distrito. Y claro, la posibilidad de que otros se vinculen. Entonces, esta Doctor Bull, exactamente 46 municipios quedaron en la sentencia. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias. Me imagino que eso es Consuelo. Sí, señor. Buenos días, doctor. Bueno, entonces esos 46 en la sentencia eran fundamentales. Y de una vez le voy a decir, ¿qué pasó con la sentencia? Triste. Es una situación realmente triste. La sentencia estableció para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la obligación de presentar un proyecto de ley al Congreso que diera la base jurídica para conformar esta región, que no riñe con otras. Como ustedes vieron, esto incluye los límites político-administrativos, incluye el tema de la cuenca, incluye el tema de los productos o de los servicios, bienes y servicios ecosistémicos de los parques nacionales. Es decir, es una cosa bastante integral. Y que ese proyecto de ley diera base a que se pudiera empezar a gestionar el agua para generar territorios sostenibles. Y eso, lo que pasó en la práctica, que eso es muy triste, esto viene como desde la colonia, desde cuando se decía que la ley se obedece pero no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasó eso, ¿no es cierto? En pleno siglo XXI, el Ministerio de Ambiente hizo un proyecto de ley absolutamente inocuo que llevó al Congreso y cumplió, ¿no es cierto? Cumplió con la norma que había que hacerlo, y entonces le pusieron el chulo positivo en la Procuraduría y
y en la Contraloría y en todas partes porque lo hizo. El Congreso no la estudió y no la tuvo en cuenta porque era un proyecto que no valía la pena. Entonces en el ministerio hicieron un proyecto débil en que no había cambios fundamentales, en que no respondía a la importancia de los conceptos y de las ideas que se estaban tratando de resolver. Y solamente quedó la estructura temporal, como también lo preveía la sentencia, de una organización que ahí medio coordina, ¿no es cierto? Medio coordina las actividades de los diferentes actores del agua, que creo que se llama, no sé, la Secretaría o la Secretaría Técnica o del Río Bogotá, no recuerdo exactamente, pero digamos la idea de que hubiera quedado una ley que además podía ser replicable en otras partes del país para generar territorios sostenibles, abortó, ¿no es cierto? Y se perdió. Pero bueno, sigamos. Siguiente. Bueno, aquí hay un poco la caracterización de la región hidrológica de Bogotá, la cuenca alta, qué funciones y problemáticas principales del agua tiene, cuál es su extensión, cuál es su área, pues cuántos municipios aborda. Aquí, como ustedes ven, la cifra de 53 municipios era la que recomendamos, ¿no es cierto? Y claro, la parte más importante en tamaño es la cuenca alta, seguida por la media y por la baja, y tienen pues unas funciones, por ejemplo, la cuenca alta, digo yo, tiene protección, producción, regulación, uso y contaminación del agua. La media, consumo urbano y otros usos con altas cargas contaminantes, y la baja, generación de energía y receptora de alta contaminación. Entonces aquí, nuevamente, hay un principio de inequidad, ¿no es cierto? Estamos nosotros generando unos impactos ambientales que se causan en la cuenca media y que se sufren en la cuenca baja, digamos. Bueno, ya que hay unos datos que no voy a entrar a analizar, porque pues no tenemos mucho tiempo tampoco, pero pues lo que quiero destacar es que la región hídrica de Bogotá corresponde más o menos a un tercio del PIB nacional, ¿no es cierto? En ella se produce un 30% del PIB nacional y es también la zona más intervenida del país. Es la zona más afectada precisamente por esa misma razón del país. Y que tiene también en la ley 99, tiene otro enunciado, otra orden que tampoco se cumplió, que es que en Bogotá y su región de la sabana habla, y un poco más que de la sabana, en el artículo 61, plantea que es un ecosistema de interés nacional, ¿no es cierto? Eso no se ha utilizado. No sabemos qué quiere decir un ecosistema de interés nacional. Hasta ahora es letra muerta. Es decir, la ley se obedece, pero no se cumple. Digamos. Bueno, aquí está el nuevo modelo. Sobre esto no voy a entrar en detalle. Como les repito, se hizo un énfasis en la planificación participativa y en la gestión financiera integrada para lograr una forma de gobernanza que supere la insularidad institucional y los límites municipales para administrarla como un bien público con visión regional y utilizarla como un determinante de la sostenibilidad territorial. Ahora bien, hay una cosa muy complicada que es la articulación de todos los planes. Yo diría que tenemos demasiados planes dispersos, ¿no es cierto? Tenemos los POTS de los municipios que están, digamos, restringidos a sus ámbitos jurisdiccionales. Tenemos el POMCA del Río Bogotá, que dicho sea de paso tiene unas escalas muy diferentes, lo cual hace no muy fácil su articulación. Tenemos los planes de desarrollo municipales, departamentales, distritales. Tenemos el plan de la CAR, el
plan regional de la CAR. Tenemos una enorme cantidad de planes y de instrumentos de planificación y ahora están surgiendo nuevas formas, ¿no es cierto? Porque también está la LOT, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que buscó, muchas personas piensan que no fue suficiente, establecer unos mecanismos de coordinación entre los entes territoriales de las distintas jerarquías, sobre todo a nivel municipal o regional, ¿no es cierto?, para desarrollo de proyectos de interés común. Por ejemplo, este tema de manejo del río Bogotá sería un proyecto ideal desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, enmarcado en la LOT. Pero también hay nuevas propuestas. Está lo de la región metropolitana de Bogotá, sobre la cual yo tengo pues serias dudas, porque creo que no está claramente definida en sus límites. Es un poco a voluntad de los municipios y de los alcaldes si entran o no entran a la región metropolitana de Bogotá. Y yo creo que si uno tiene en cuenta estos criterios como los que he hablado, del criterio hidrológico, del ecosistémico, pues estos criterios tienen una visión y un alcance que supera lo municipal y que deberían estar tratados en una forma mucho más integral y mucho más de largo plazo también. Es decir, que sí tiene que haber, y esto creo que es muy importante dejarlo como un mensaje claro, unos determinantes ambientales de nivel regional que es necesario considerar con una jerarquía superior a lo que establece la Ley 388 en cuanto a la autonomía de los municipios para manejar sus territorios. Yo creo que ese concepto de la Ley 388 es un concepto muy equivocado, ¿cierto? Ahí se equivocaron. Puedo decirlo sin temor a equivocarme. La parte regional se perdió. La ley 388 es una ley con sabor urbano. Se ocupa muy poco de lo territorial. Se ocupa muy poco de lo rural y no entiende que el territorio sostenible, y esto es una cosa muy importante que quiero decirles, el territorio sostenible implica poner en interacción elementos urbanos y rurales interdependientes. No olvidemos que los elementos urbanos viven de los elementos rurales. Entonces, quería mencionar esta cosa de la articulación interinstitucional como algo muy problemático. Y creo que la planificación tiene que darse entonces desde esas dimensiones, mucho más amplias, mucho más complejas en el sentido de involucrar variables no solamente técnicas, sino políticas, socioeconómicas, ecológicas, y eso es una tarea más difícil, pero es la única que nos llevará hacia poder lograr una sostenibilidad territorial, que es lo que cualquier sociedad inteligente persigue. Perpetuarse a lo largo del tiempo, manteniendo o mejorando su calidad de vida, digamos. Bueno, y aquí entonces se explica un poco cómo se trataba de utilizar eficazmente lo que existe. No se trata de borrarlo, ni mucho menos, se trata de articularlo y de usarlo eficientemente. Siguiente, Laura. Y el tema de la equidad que ya mencionamos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que se cumpla con el principio fundamental de que se contamina paga? ¿Cómo hacemos eso? ¿No es cierto? Yo creo que es absolutamente fundamental, sobre todo en el tema del agua, que los contaminadores sean los pagadores. Los usuarios y los contaminadores sean los pagadores de los procesos necesarios para devolver el agua a su calidad que tenía originalmente. Si no, lo que estamos haciendo es unas transferencias de recursos a la inversa. Sigamos a la próxima lámina. Aquí muestro un poco eso.
¿no es cierto? Esas flechas nos muestran el origen a la izquierda y el destino de los recursos, ¿no es cierto? Y los valores que tenían del Fondo Común de Cofinanciamiento del FOCOF, ¿no es cierto? Para la cuenca alta, para la cuenca media y para la cuenca baja. Y ustedes ven que en el primero está, pues, lo que se produce en un sitio se invierte en el sitio. En Bogotá, el origen es Bogotá, el destino es lo que se recauda en Bogotá y se invierte en Bogotá. Y así todas. Lo que estamos proponiendo es que haya unos escenarios donde haya transferencias de recursos que compensen los impactos ambientales que se causan. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, en el escenario que dice futuro moderado, uno ve que se generan unos recursos y que se deberían invertir en Bogotá menos recursos. Es decir, que debería haber unas transferencias hacia la cuenca media y la cuenca baja que permitieran desarrollar realmente unos planes regionales, financiar unos planes regionales de proyectos que permitan el uso sostenible y el aprovechamiento sostenible del agua. Hicimos un escenario optimista también, ¿no es cierto?, donde la conclusión a la que llegamos es que eso era posible hacerlo. Nadie quiere hacerlo porque a nadie le interesa manejar menos recursos. Pero esto es un asunto de, digamos, de cambio. Si no nos transformamos, y eso no es únicamente para este tema que estamos hablando del agua y de la región hídrica de Bogotá, si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo y sistemas de vida, vamos a estar en un problema insoluble, ¿no es cierto?, en el planeta, que lo que va a llevar es hacia el empobrecimiento y la pérdida de calidad de vida de la comunidad planetaria, de los seres humanos. Llegamos al último, que creo que es este, Laura. Bueno, lo de la equidad, sí. Entonces ahí están los detalles de cómo hacer eso. Sigamos al próximo. Y bueno, aquí cierro con una frase de Francis Bacon que a mí me parece muy interesante, que dice que la mejor forma de gobernar la naturaleza es obedecer. Pues muchas gracias por su atención. Traté de explicar este proceso de la mejor y más clara manera posible, y si hay algunas preguntas o algunas consideraciones que ustedes quieran hacer, pues quedo disponible para el tiempo que nos queda. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Ernesto, por compartir todo su conocimiento con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Les pido el favor que activen sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso al ingeniero Ernesto Gull por su presentación. Y bueno, antes de finalizar, entonces damos el espacio para la rueda de preguntas. En el chat ya tenemos una pregunta de Andrés Leonardo Pavón, que dice, ¿cómo conciliar los modelos económicos de crecimiento que al final del día se enfocan en un crecimiento permanente de la población con esta visión que indica la escasez de los recursos naturales? Bien, bueno, muy interesante pregunta. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos montados en el caballo equivocado. Ya en 1972, que es increíble, ¿no? Es decir, esto que voy a contar es una historia increíble. En 1972, el Club de Roma, que es un grupo de personas, pues, que se ocupan de estos problemas globales, que tiene su sede allá, obviamente, en la ciudad de Roma, hizo un estudio para ver cómo era el futuro del mundo si se mantenían las tendencias de crecimiento, de consumo de energía, de alimentos, etcétera, etcétera,
hacia el futuro. Y encargó al MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, muy reconocido, que hiciera un modelo de simulación de estos escenarios. Estoy hablando del año 72. Y los resultados de ese modelo mostraron una cosa muy interesante y muy preocupante. Y es que la curva, lástima no podérselas mostrar, pero bueno, eso está, es una publicación que ustedes ponen Club de Roma, modelo Earth 3, así es como se llama, Tierra 3, Earth 3. Lo que eso muestra es que la población del mundo podía seguir creciendo hasta un cierto punto, más o menos por ahora donde estamos. Estamos hablando de una cosa que se hizo hace décadas, años 72. Y que ahí, con las tasas de crecimiento del consumo de energía, del consumo de recursos naturales, del crecimiento económico y de la población, se presentaría, y de alimentos desde luego, se presentaría un colapso de la población. Se presentaría hacia la mitad de este siglo un colapso de la población que llevaría a una disminución radical de la población del planeta. Este documento del Club de Roma se actualizó varias veces, a los 20, a los 30 años de haberse hecho, y creo que la última fue en el año 12 de este siglo. Y lo que muestra estas actualizaciones es que las tendencias que se previeron en el 72 se mantienen, más o menos. Es decir, claro que puede haber unos ajustes y unas variaciones, se mantienen, ¿no es cierto? Y que estamos entrando en la fase en que va a haber unos problemas de salud muy graves en el planeta. Y que también, pues eso se ve. En ese momento no se hablaba mucho del cambio climático, pero eso se ve en este momento muy reforzado por el problema de cambio climático, en el que fíjense ustedes que a pesar, por eso fue que hice esa aseveración sobre el desarrollo sostenible como un concepto fallido, porque a Ya pesar tienes en la mano los zapatos, la chaqueta, y a cuando ver, yo te diga salgamos, que voy a salir corriendo como una... a ver, por favor, el sonido. No sé quién está hablando. Entonces, el cambio climático decía, hace 30 años, el panel intergubernamental de cambio climático nos anunció que el escenario era muy peligroso, muy complicado, que si superábamos unos ciertos niveles de temperatura, íbamos a crear una situación en que los sistemas de soporte del planeta se van a desestabilizar, ¿no es cierto? Y eso nos lo dijeron hace 30 años y lo han repetido durante todo este periodo de tiempo. Y ya se fijaron unos límites, ya lo que han dicho es que si pasamos de 1.5 grados en el aumento de la temperatura planetaria, vamos a llegar a ese punto de quiebre en el que ya no sabemos más qué va a pasar. Se va a desestabilizar el sistema planetario y los sistemas de soporte de la actividad humana. Es decir, que el planeta tiene límites. Y uno no puede, como lo decía el estudio del 72, uno no puede crecer indefinidamente en un planeta que tiene límites. Es decir, nosotros tenemos que bajarnos del consumo, tenemos que bajarnos del hiperconsumo, tenemos que cambiar nuestros patrones de vida, nuestros principios. Ya nos hemos confundido tanto que estamos, digamos, pensando que el éxito es tener más que ser, que estamos pensando que lo que hay que hacer es acumular y enriquecernos individualmente y a nivel social, monetariamente, perdiendo los valores y los principios, es decir, a cualquier costo. Eso es lo que estamos haciendo permanentemente con nuestras actividades socioeconómicas, con legales y sobre todo ilegales, ¿no? Desde luego.
la minería ilegal, la cuestión de las drogas. Eso es lo que está dando el dinero en este momento, ¿no? Eso es lo que está generando a nivel global los grandes ingresos y a nivel nacional también. De forma que si nosotros no cambiamos, vamos a ir hacia un escenario, esto se llama el antropoceno, el periodo que hemos creado, caracterizado por la incertidumbre y caracterizado por unos cambios pues impredecibles, ¿no es cierto? En todo, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de integridad de la biosfera, la contaminación de los océanos, a la que me referí. Bueno, en fin, todo. De esto podremos algún día hablar en extenso porque estoy terminando un libro sobre estos temas. Pero lo que quería decir es que el modelo de crecimiento continuo no es viable en un país, en un planeta, y en un país, claro, en un planeta con recursos limitados. Tenemos que limitar el consumo y tenemos que cambiar el modelo, y en vez de pensar en crecer, tenemos que pensar en distribuir, porque la equidad es un fenómeno y es un criterio fundamental para una sociedad sostenible. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ya tenemos más preguntas en el chat. Franklin Giovanni Regui pregunta, ¿cómo el fracking puede afectar la sostenibilidad del recurso hídrico? ¿Se puede considerar como una amenaza que disminuyan las cantidades de agua relacionadas en la presentación para el año 2050? Pues sí, yo creo que sí. Indudablemente el fracking es una técnica, primero, obsoleta, porque ¿para qué sirve el fracking? El fracking sirve para producir más petróleo, para quemar más petróleo, para generar más gases de efecto invernadero. Para eso es, no es para nada más, ¿no es cierto? Es para hacer viable la explotación de los yacimientos no convencionales de petróleo con unas técnicas que tienen unos impactos ambientales tremendos, sobre todo sobre el agua y sobre las aguas subterráneas. Uno no puede olvidarse que la hidrogeología del país es muy desconocida, ¿no es cierto? Y yo he insistido en un punto también en todo este debate sobre el fracking, que es el siguiente. Se dice que se van a aplicar unos proyectos piloto para poder evaluar cuál es el efecto real del fracking y medirlo sobre pues, un caso real, un caso de laboratorio, un proyecto piloto. Allí hay un problema complicado. Ya mencioné el tema de que la hidrogeología y las condiciones ambientales del país pues, son muy heterogéneas. Uno no puede extrapolar los resultados de lo que encuentra en un proyecto piloto, por decir algo, en la cuenca del Magdalena, en Puerto Wilches, hacia lo que pasa en la cuenca del Orinoco, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el sentido de los pilotos? El sentido de un proyecto piloto es ver si se puede replicar las condiciones en que existe en la naturaleza ese proyecto que se quiere investigar y si se puede reproducir y si se puede escalar para llevarlo a la realidad, para volverlo un producto industrial o para volverlo un procedimiento que se pueda aplicar ampliamente. En este caso, yo creo que los proyectos pilotos no tienen sentido. Me parece que precisamente por lo que digo de las diferencias tan grandes entre los diferentes sitios. Y también me parece que el efecto que tienen sobre la hidrogeología puede ser tremendo. Y obviamente los efectos de largo plazo también. Es decir, las sustancias químicas que se están inyectando, que se propone inyectar para realizar el fracking, no solamente contaminan el agua superficial y además usan una enorme cantidad de agua superficial, habría un conflicto por usos de agua en muchas partes, sino que también contaminan las aguas subterráneas. Pueden tener unas implicaciones espaciales enormes, ¿no es cierto?, de las cuales no somos conscientes. Entonces, los proyectos piloto tampoco miden los efectos de largo plazo sobre la salud, por ejemplo, sobre la salud humana.
De forma que yo sí soy un enemigo radical de la técnica del fracking, empezando por lo que dije, que su objetivo es un objetivo equivocado. También Germán Rodolfo Rodríguez pregunta, dado que la industria ganadera y la industria textil requieren tanta agua, ¿no sería importante que disminuyamos el consumo de carne y compremos ropa solo cuando sea realmente necesario? Adicionalmente, la industria ganadera es, según se dice, la principal causante de la deforestación del Amazonas. Sí, indudablemente, claro. Por eso digo que tenemos que cambiar nuestros patrones y nuestras formas de vida, porque sí es necesario reducir el consumo de carnes rojas por los impactos ambientales que genera. Es decir, no solamente por el tema de la deforestación en la región amazónica, en la cual desde luego es un factor fundamental, ¿no es cierto?, que en el fondo pues va detrás de la apropiación de tierras, ¿no es cierto?, a través de estos procedimientos, y también para usos pues, que no son los mejores, ¿no es cierto? Y claro, el consumo de carnes rojas pues es un consumo que genera una cantidad de problemas de salud y una cantidad de riesgos tremendos. Y desde el punto de vista del cambio climático, no olvidemos que también la ganadería, los gases que produce el ganado, son gases de efecto invernadero muy fuertes. Entonces, no es que las vaquitas estén por ahí pastando sin crear ningún impacto ambiental, desde luego, están creando unos impactos ambientales muy serios a nivel atmosférico. Dejemos de consumir carne roja en abundancia. Bueno, John Méndez dice, ¿se tiene el enlace del documento para ver las tendencias, el link del estudio de estas tendencias? ¿Y nos lo quiere mostrar o qué? No sé si está solicitando un enlace en específico o... Ah, no, yo no lo tengo aquí a la mano, no, pero eso sí se los puedo mandar por intermedio de ustedes. Eso, el documento se llama Los límites del crecimiento. Club de Roma. Ahí lo consiguen fácil, en la web. Los límites del crecimiento, Club de Roma 1972. Bueno, Jorge Andrés Vega pregunta, ¿se debe evaluar la norma establecida por el IDEAM para el cálculo del índice de escasez que se está implementando para el cálculo de los POMCAS en el país? Pues mire, ya lo mencioné, es decir, nosotros estamos entrando en un momento en el que uno de los factores fundamentales es la incertidumbre. No sabemos muy bien cómo se van a comportar ni las lluvias ni las temperaturas y me parece fundamental que estemos montando unos sistemas de monitoreo in situ y en tiempo real que nos muestren qué va pasando. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que todos estos índices, lo que tienen que ser son unos índices dinámicos que se basen en lo que está ocurriendo en la realidad, más que establecer unos valores y unas fórmulas inmodificables. Es importante que puedan estarse actualizando con datos y con información que se reciba directamente del monitoreo permanente de lo que se está haciendo, de lo que está sucediendo sobre el territorio. Muchas gracias. Franklin Iregui pregunta nuevamente, en cuanto al principio de equidad, ¿la propuesta sería entregar en cada hogar la misma cantidad de agua? No necesariamente. Es decir, cada hogar depende de cuántas personas vivan en él. No se trata de hacer cosas por la fuerza, sino por el contrario, de generar unos procesos educativos y unos procesos de sensibilización para el ahorro de agua. Una cosa es un hogar donde unipersonal, como ahora es lo que está creciendo más, ¿cierto?
cierto? Aquí en el último censo, ustedes ven, por ejemplo, que en Bogotá la cantidad de hogares unipersonales aumentó muchísimo. Y otra cosa es un hogar donde hay una mucha más grande cantidad de personas, 5 o 6 personas, quién sabe. Entre otras cosas, uno de los efectos que ha tenido la pandemia, es muy interesante, es aumentar el número de personas por hogar, sobre todo en los sectores más pobres, porque claro, como han sido los más lastimados por la pérdida de los empleos, por la pérdida del ingreso diario que percibían, pues entonces se han juntado a vivir padres, hermanos, bueno, en fin, más personas para ver cómo sobreviven en este momento tan complejo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Pero la educación y la sensibilización hacia el consumo del agua es fundamental. Y eso naturalmente tiene también unos instrumentos económicos que permiten manejarla, ¿no es cierto? Está todo el tema de las tarifas, de los premios, de los castigos por exceso de consumo, como hizo en su momento Antanas Mockus cuando era alcalde de Bogotá, y se prohibió, por ejemplo, una cosa increíble que hacemos aquí, que es lavar los automóviles con agua potable. Entonces uno dice, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, imagínense tratar el agua en las plantas de tratamiento de la empresa para usarla en usos que no requieren agua con ese nivel de tratamiento es una cosa muy costosa y que no tiene lógica. De forma que lo que hizo en su momento Antanas fue una campaña educativa muy interesante. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque no los veo, pero me imagino que muchos de ustedes son muy, muy jóvenes. Por ejemplo, invitaba a bañarse en pareja para ahorrar agua, ¿no es cierto? Y también tenía el mecanismo del castigo para los consumos que superaran unos ciertos niveles razonables, pues percibían igual que si lograban unos premios cuando bajaban su consumo. De forma que eso implica también unas formas de facturación y de tarificación que estimulen y el ahorro del agua. Bueno, continuando, ahorita hace un minuto el ingeniero Alberto Groth tenía la mano levantada. No sé si todavía esté con nosotros, si desea hacer alguna intervención. Sí, estoy por aquí presente. No sé si me escuchan. Hola, Alberto, mucho gusto. Bueno, qué placer escucharte, Ernesto. Lo Ha mismo. sido una conferencia que me llena algunas cosas de incertidumbre, otras de gran placer en la línea de seguir con la sostenibilidad del territorio. Entonces, tenía una pregunta específica y era, ¿cuál ha sido el comportamiento de las corporaciones autónomas regionales respecto al manejo ambiental sostenible de nuestra región, de Cundinamarca? Bueno, pues es una pregunta muy interesante la que hace Alberto, ¿no es cierto? Yo pienso que primero, pues no se puede generalizar lo que pasa en el país y por eso si nos centramos en el caso de Cundinamarca, como él lo propone, a mí sí me parece que la CAR está haciendo unas cosas que realmente pues están obsoletas, ¿no es cierto? Como todo ese programa de ampliación de cauces en el río Bogotá y en sus afluentes, hechos con unos criterios completamente pasados de moda. Es decir, una cosa que se desechó en el resto del mundo hace décadas, ¿no es cierto? Porque lo que hacen es convertir los ríos y convertir los sitios donde hacen sus intervenciones en unas especies de canales de aguas, previendo desde luego
que funcionen durante las épocas de altas lluvias, pero se olvidan del papel ecológico de los ríos y se olvidan, por ejemplo, de utilizar los humedales y las zonas de inundación de los ríos para ese propósito. Entonces, han vuelto esto un problema mecánico, de ingeniería civil, de dragados, de construcción de jarillones, y eso está empobreciendo la calidad ambiental de la región. A mí me parece que es increíble lo que están haciendo, por ejemplo, con el río Teusacá o lo que han hecho con el río Bogotá. Es decir, no tiene sentido, ¿no es cierto? Y yo creo que, repito, que es una cosa que se desechó, son técnicas que se desecharon en el mundo hace muchos años. Hoy en día lo que se está tratando de hacer es devolverle a los ríos sus cauces y sus zonas de inundación para que operen sobre la base de soluciones basadas en la naturaleza. Más que es como la moda en este momento, ¿no? Es la tendencia. Soluciones basadas en la naturaleza, no soluciones basadas en contra de la naturaleza, que es lo que está haciendo la casa. Bueno, interesante tu respuesta. Yo pensaba que había un exceso de burocracia en estas corporaciones autónomas regionales y que no estaban viendo el panorama en una forma sostenible. Estaba pensando, digamos, en los sistemas urbanos de drenaje sostenible que hemos trabajado también con Universidad de los Andes y Acueducto de Bogotá en alguna forma que pueda resultar en disminuir también parte de contaminación y de inundaciones que puedan ser proveídas por los cuerpos hídricos. Entonces, me parece interesante reunir esos conceptos que pueden hacer la manejabilidad y gobernabilidad del territorio, en que se vuelva a institucionalizar algún tipo de corporación parecida a lo que se llamó el Comité Hidrológico del Río Bogotá, desde el punto de vista sostenible. Entonces, veo que vamos en caminos de poder converger hacia algún desarrollo donde tengamos mayor calidad de vida, que me parece un objetivo específico muy real en todo un territorio. Entonces, para mí ha sido muy grato haberte escuchado y volver a repensar todo lo que hemos estudiado en el pasado. Sí, yo creo que sí, y no solamente lo que se ha estudiado en el pasado, sino los desarrollos nuevos que han surgido, porque por ejemplo, este nuevo paradigma de los territorios sostenibles, pues es una cosa relativamente reciente y que diría yo, tiene una característica muy interesante, porque el concepto de desarrollo sostenible nació de un diálogo político, de la necesidad de articular visiones entre la conservación y el desarrollo. Y se llegó pues a esta definición que fue la que hizo carrera en las entidades internacionales y de allí nos la mandaron a nosotros. A través, pues, digamos, de los planes y los programas de estas entidades internacionales. Eso, repito, no ha funcionado. Es decir, ha sido totalmente insuficiente, ya ha desbordado la capacidad de gestión de los países y entonces estamos en los que estamos con un mundo en problemas. Y en cambio, este tema de los territorios sostenibles o de los sistemas territoriales sostenibles es un tema que nace de la ciencia, Alberto. Es un tema que nace de las universidades, que mirando los problemas territoriales han llegado a proponerlo como un espacio en el que se puedan poner en práctica las ideas nuevas, ¿no es cierto? Y tomar, por ejemplo, este tema que mencioné antes de las soluciones basadas en la naturaleza, que yo creo que tienen mucho que ver, muchísimo que ver
con el agua, ¿no es cierto? No solamente para el control de inundaciones y para estas cosas obvias que se están ignorando, sino también para la parte que tiene que ver con sistemas de tratamiento y de aguas residuales urbanas. Entonces yo creo que urbanas y industriales, yo creo que es muy interesante retomar la importancia de los temas científicos y técnicos para aplicarlos a la luz de las situaciones que vivimos hoy en día. Bueno, en el chat tenemos otras dos preguntas. José Manuel de la Torre pregunta, ¿qué recomienda usted respecto al planeamiento técnico estratégico de la empresa referente al ordenamiento del territorio alrededor del agua en el marco de la gobernanza del agua? Muy pertinente pregunta, José Manuel. Muchas gracias. Pues yo creo que la empresa de Acueducto de Bogotá, como lo mencioné de paso, pero vuelvo y aprovecho la pregunta para referirme a eso, es una empresa regional. Es una empresa que presta sus servicios a una región. Y desde ese punto de vista tiene que verse como algo que va mucho más allá de Bogotá. No solamente contractualmente a través de la venta de agua en bloque, sino a través de proyectos de desarrollo de fuentes nuevas y de tratamiento de aguas en la región. Yo creo que la planificación de la empresa tiene que darse en un marco territorial mucho más amplio y también de mucho más largo plazo, y que incorpore, pues naturalmente, los aspectos técnicos en los cuales la empresa es tan fuerte, pues como un elemento fundamental, pero que agregue otra serie de componentes ecológicas, económicas, sociales, territoriales, en sus esquemas de planificación y en definir, por ejemplo, cuál es su región de actuación, hasta cuándo va a seguir expandiéndose y vendiendo agua en bloque la empresa. Pues yo creo que es una pregunta fundamental. Otra pregunta fundamental es a la que ya hice mención a lo largo de la presentación, que es qué va a pasar con la disponibilidad de agua y el cambio climático. ¿Qué va a pasar con eso? Por favor, mírenlo con cuidado. Es uno de los grandes riesgos que tiene Bogotá y que dicho sea de paso tampoco está incluido en el POT, en el proyecto de POT que se está manejando actualmente, ¿no es cierto? El POT no tiene en cuenta estos problemas de cambio climático en una forma clara y específica y relacionada con estos factores en concreto, por ejemplo, la disponibilidad de agua para la ciudad, ¿no? Este POT se supone que va hasta el año 35, si se aprueba, y porque no se les olvide que no hemos tenido POTs desde el año 4. Las dos últimas administraciones no han logrado que se les aprueben sus POTs, ni la de Petro ni la de Peñalosa. De forma que eso también alude a una cosa muy interesante, que es que yo creo que los POTs no han interpretado bien digamos, la personalidad regional. No han interpretado bien las expectativas de la gente. Yo creo que les ha faltado mucha participación, y no solamente en el caso de Bogotá, sino en el país. Ustedes, no sé si conocen el último libro de nuestra querida magistrada, tal vez Consuelo recuerde cómo es que se llama ella, nuestra magistrada de la JEP, que trabaja en los temas ambientales de participación. Ella, ahorita me acuerdo, ella escribió un libro hace muy poco que se llama Yo participo, tú participas,
él participa, nosotros participamos y los otros deciden. Eso es lo que está pasando con los POTS en el país y en Bogotá. Entonces yo sí creo que tener unos mecanismos de participación mucho más fuertes, más claros, más fluidos y más permanentes, ¿no es cierto? Yo creo que son Gloria Amparo Rodríguez, mi querida amiga y discípula, es la autora de ese libro. Ella ha trabajado mucho el tema de la participación pública, la participación social en los temas ambientales. Gloria Amparo Rodríguez. Entonces, sí, yo sí creo que es necesario, volviendo a la pregunta de José Manuel, que la empresa tenga una visión mucho más amplia, territorial y temporalmente en sus procesos de planificación. Creo que debería ser así. Y no solamente verlo como un asunto de los 4 años de un gobierno distrital, sino como un problema estructural de la ciudad y de la región en el largo plazo. Muchas gracias, doctor Ernesto. Y la última pregunta que tenemos en el chat de Efraín Alexander Cárdenas dice, la tendencia actual de la reducción de miembros de la familia a hogares de hasta 1, 2 o máximo 3 personas ayuda algo frente a la tendencia del límite de crecimiento o la industria y el hiperconsumo sigue siendo superior frente a esta tendencia para el manejo sostenible de los recursos. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Lo primero es que me parece que eso tiene que ver con esquemas de valor, ¿no es cierto? Y con principios. Digamos, unas formas de vida más austeras, menos consumistas, yo las he observado en personas, tanto en personas que viven solas, sobre todo jóvenes más bien, que son conscientes sobre el tema del ahorro de los recursos naturales y la importancia de cuidarlos, pero también existe lo contrario, ¿no es cierto? Existen ejemplos de personas que viven solas o en pareja y que son tremendamente consumistas. Entonces yo creo que esto es parte de los cambios que tenemos que hacer, como lo he insistido a lo largo de mi presentación, cambios culturales y cambios de valores que nos obliguen o nos lleven, más que nos obliguen, a tener una menor carga sobre los ecosistemas planetarios y sobre los ecosistemas, desde luego, locales y regionales en nuestras formas de vida. Ahorremos el agua, ahorremos la energía, ojo a los plásticos. De pronto caminemos más, montemos más en bicicleta, respetemos a los demás, respetemos mucho a los demás, aprendamos a vivir en comunidad, compartamos cosas, podamos tener, por ejemplo, sistemas de reciclaje de basura realmente eficientes, que eso no se ha logrado implantar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la labor educativa y la labor de principios es fundamental para que podamos disminuir la carga sobre el planeta. Y claro, los hogares unipersonales. Y también es interesante, no sé si ustedes vieron hace unos días en la prensa que la pandemia ha bajado la cantidad de nacimientos. Entonces, eso de alguna manera cuadra con lo que yo estaba mencionando, de empezar, bueno, en Bogotá ya estamos en la segunda transición demográfica. Ustedes saben que los pronósticos del DANE estaban totalmente desfasados con respecto a la tasa real de crecimiento y al tamaño de la población que se esperaba para el año 18, que fue el del censo. En Bogotá no me acuerdo la cifra exacta, pero tenía 300 y 400 mil personas menos que lo que decía el DANE. Entonces, tenemos que estar con sistemas de monitoreo y con sistemas de control
permanentes que nos permitan alimentar la planeación y no simplemente casarnos con unas cifras y tratar de llegar a unas metas que pueden estar equivocadas en el escenario de incertidumbre en que vivimos. Muchas gracias, doctor Ernesto. Y bueno, ya para finalizar, veo que el ingeniero Lucas Olive ya tiene la mano levantada. Adelante, ingeniero, y ya con él pues daríamos fin a la conferencia. Buenos días para todos. Ingeniero Ernesto, muchas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento y esta presentación que nos hace falta para tener esa visión externa y una visión más global de los problemas que nosotros vivimos permanentemente. Yo, de su presentación y del tema que usted ha presentado, me gustaría, a mí me preocupa realmente no es el exceso de agua, sino, perdón, la falta de agua, sino el exceso. Por el cargo que yo desempeño en la empresa y el conocimiento que tengo de los 20 años que llevo trabajando en esta organización, pues yo estoy encargado de operar el servicio de alcantarillado de la ciudad. El fenómeno de la Niña del 2010 y 2011, 2 años consecutivos de intensas precipitaciones en Colombia, mostraron que la sabana de Bogotá tiene serios problemas de drenaje, Y creo que el proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá no ha resuelto esos problemas. Están ahí todavía. Nosotros hemos cogido un río natural que antes tenía 30, 40 kilómetros de ancho de cauce y ahora lo tenemos confinado a 60 metros. Lo ampliamos 30 metros y le subimos los arillones. Quiere decir que al lado y lado del río Bogotá lo que tenemos son mesas de billar en donde el río no se puede desbordar porque las inundaciones serían enormes. El Salto del Tequendama también creo que tiene restricciones para poder descargar un caudal superior, no sé, a 150 metros cúbicos por segundo. Bogotá tiene 3 ríos urbanos, cada uno diseñados con alrededor de 300 metros cúbicos por segundo en sus crecientes de diseño. Entonces, estoy viendo este problema de la gestión integrada del agua y el territorio en funciones del drenaje de la sabana de Bogotá, que ese problema está por ahí totalmente abandonado. Ya no podemos dejar desbordar el río Bogotá, como sucedió en esa época, en el 2010-2011, hacia Mosquera. Allá hay industrias, campos de golf, clubes, allá hay población, allá hay también riqueza agropecuaria e industrial. Entonces, a mí me preocupa que en estos planes de ordenamiento no se tenga esa visión de los problemas que podemos producir aguas abajo en los municipios después del Salto de Tequendama, en los municipios que quedan en la cuenca media, porque es donde se van a concentrar, digamos, esos caudales que a veces nos ponen hasta abrir las compuertas de los embalses y a generar anuncios por parte de las autoridades ambientales de que aguas abajo se va a abrir la compuerta y tengan cuidado que aguas abajo podemos generar inundaciones. Entonces, esta sabana y este problema, no sé cómo se esté abordando en ese planteamiento que usted nos acaba de hacer para evitar a futuro, cuando se vuelva a producir un fenómeno de la Niña de esa magnitud. Yo creo que el agua se va a meter a Bogotá porque ya los arillones del costado occidental están más altos que los arillones orientales, y además en los puntos de confluencia de los ríos urbanos, el Salitre, el Fucha y el Tunjuelo, no tienen ninguna restricción hidráulica que impida que esas aguas ingresen al territorio urbano de la ciudad. Entonces, a mí me preocupa enormemente esta situación que no está bien estudiada al interior del acueducto de Bogotá, y tampoco creo que la CAR sea consciente de este problema tan complejo. Nosotros ya tenemos serias demandas por lo que ocurrió en Bosa y en Kennedy, donde dejamos meter el río, pero eso ya no nos puede volver a ocurrir. Ya hay unas demandas gigantes y ya no podemos dejar que el río Bogotá se vuelva a meter en la ciudad. Es un problema complejo que no sé cómo lo han visualizado ustedes a nivel regional y en los proyectos que usted ha participado. Gracias. Sí, no, indudablemente. Yo creo que coincidimos. Yo estoy muy de acuerdo con usted. A mí me parecen, los dos extremos me parecen muy graves. Tanto el de la escasez
como el del exceso. Y yo creo que el exceso de agua que puede eventualmente generarse en la región y en la sabana en concreto, pues es sin duda un tema que hay que abordar con cuidado y con enfoques científicos y técnicos muy claros y muy precisos. Me parece que no podemos olvidar una cosa, que es que el origen de la sabana pues es el fondo de un lago, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso es así, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que las condiciones naturales lo que favorecen es la acumulación de agua. Entonces, el reto, a mi modo de ver, doctor Olivella, consiste en ser capaces de tener en cuenta cómo van a variar esos extremos de lluviosidad en el futuro con motivo del cambio climático. Me parece que por ahí es por donde hay que abordar este tema y coincido también con usted en el sentido de que nadie está mirando estos problemas de largo plazo con la atención necesaria, ¿no? Yo no sé si será porque, digamos, desde las entidades se piensa con una mentalidad de 4 años y se olvidan de que su misión va mucho más allá, ¿no es cierto? Y yo creo que sí es indispensable. Me parece buenísimo que usted lleve 20 años en la empresa, por ejemplo. Me parece maravilloso, porque usted puede tener una visión de largo plazo que yo creo que debería ser un tema de preocupación y de trabajo y de análisis y de solución por parte de la empresa de Acueducto Bogotá. Yo creo que eso es un tema, los dos, el de los extremos de sequía y los extremos de humedad. Coincido con usted. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, ingeniero Ernesto, por compartir todo su conocimiento con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y también pues muchas gracias a todos los participantes. Entonces, pues nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de día para todos. Una pregunta, por favor. Sí, señor. Esto es muy importante aclarar. Esto lo grabaron, ¿verdad? Sí, señor. Posteriormente se publicará en el canal de YouTube. Ajá, pero sí, es en el canal de YouTube de la empresa. Sí, de la empresa. Es que si esas cosas no quedan claras, yo creo que es muy importante pues que esto lo pueda ver mucha gente pues para estar de acuerdo o en desacuerdo, pero para entender que estamos enfrentando una situación que es necesario abordar con visión de largo plazo y espacialmente desde el punto de vista regional. Y que esto lo tenemos que articular, por ejemplo, por favor, con la cuestión de la región metropolitana de Bogotá. Si no, vamos a estar en problemas mucho más pronto de lo que pensamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, verdad que sí fue una excelente conferencia. Doctor Ernesto, muchas gracias por la presentación y por el tiempo que nos ha dedicado. Con mucho gusto, José Manuel, con mucho gusto y creo que pues de eso se trata, ¿no? De que hagamos conciencia sobre estos temas y que pues podamos aprovechar los trabajos que ya se han hecho y el conocimiento acumulado que está en la empresa. Sí, señor. Bueno, para todos, muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Está bien.